Buenas queridos estudiantes, soy el profesor Arthur Borranzuela, profesor del área de geometría, y hoy día vamos a comenzar el tema de geometría en el espacio. Recuerda que somos Academia Preuniversitaria Omega de Piura y hoy día vamos a saber sobre el tema de geometría en el espacio. Entonces, aquí vamos a ver sobre el tema de geometría del espacio. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, rectas y planos en el espacio. Primero hay que definir qué es una recta y plano en el espacio. Primero, vamos a definir lo que es un plano. Un plano, dice, no tiene definición, es ilimitado, no tiene forma y no tiene espesor. Si tú te das cuenta, un plano se representa gráficamente por un paralelogramo colocando una letra mayúscula en una de sus esquinas. O sea, si tú te das cuenta, esto es una representación gráfica de un plano donde se le pone una letra mayúscula donde indica que todo esto de acá es el plano P. En la notación se escribiría así: un rectángulo y costado de la letra para indicar que es el plano P. Obviamente, si tú tienes un plano, si tú tuvieras un plano cualquiera y le pones aquí Q, se llamaría plano Q, ¿cierto? Leído así, pero escrito así. Aquí es como lo leemos y aquí es como lo escribimos, ¿cierto? Y esto de acá es como lo graficamos. Entonces, de esa manera es como podemos indicar un plano en el espacio. Ahora vamos a lo que es un semiespacio. ¿Qué es un semiespacio? Obviamente, cuando nosotros indicamos semiespacio, indicamos que es el espacio. El espacio es todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Pero el semiespacio está definido según es el espacio que se encuentra el plano P, que separa el espacio en subconjuntos E1 y E2. Por ejemplo, aquí está el espacio E. Se encuentra el plano P, que separa el espacio 1, el subconjunto E1 y el subconjunto E2. Y estos subconjuntos son P, E1 y E2, son convexos porque se encuentran en el mismo espacio y son, mira, si te das cuenta, uno está, el subconjunto E1 y su conjunto E2 están separados por medio del plano, ¿cierto? Plano P. Y por aquí colocamos una recta MN y un punto K, donde decimos que M pertenece al subconjunto E1, ¿sí o no? De esta manera. Y N pertenece al subconjunto E2. ¿Cierto? Que te das cuenta, N pertenece a E2, M pertenece a E1 y K pertenece al plano P, ¿cierto? Que te das cuenta, K pertenece al plano P, que está, mejor dicho, está en el plano P. Y aquí nos damos cuenta que la recta MN intersectada con el plano P da el punto K, ¿cierto? O sea, esta recta intersectada con este plano te da el punto K, que es la intersección. Entonces tú dices que el subconjunto E1 unido con el plano P se llama semiespacio 1, o sea, desde el plano P hacia arriba sería el semiespacio, y del plano P hacia abajo con el subconjunto E2 sería el semiespacio 2, teniendo en cuenta que el plano P es la frontera. Entonces aquí hay que definir el semiespacio para ciertos problemas donde vamos a ver está delimitado por un plano. Entonces nosotros tenemos que indicar cuál es el semiespacio. Entonces de esa manera es como entendemos lo que es el semiespacio, ¿ok? Ahora, sigamos la determinación de un plano. ¿Cómo determinamos un plano? Entonces, para determinar un plano, primero, si tiene tres puntos no consecutivos, determinan a un plano. Como si tengo el punto K, L y M, estos tres puntos, como no son puntos consecutivos, pueden determinar un plano, en este caso el plano P, donde obviamente K pertenece al plano P, L pertenece al plano P y M pertenece al plano P, ¿cierto? Entonces aquí podemos determinar un plano debido a estos tres puntos. Otra, para determinar un plano necesitamos una recta y un punto exterior a ella determinan
a un plano. En este caso tengo la recta L y el punto K. Estos dos forman el plano P. Entonces te das cuenta que K pertenece al plano P y la recta L está incluido al plano P, ¿ya? Y esto determinan obviamente el plano P. Entonces aquí hay dos opciones para determinación de un plano y tenemos también dos rectas que se cortan, determinan un plano, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la recta M y la recta N, miren, que se cruzan. Entonces tenemos que la recta M intersectada con la recta N pueden crear o determinar un plano, como en el caso del plano P, donde la recta M está incluido al plano P y N está incluido al plano P. Entonces ahí podemos hacer la determinación de un plano. Pero también podemos determinar un plano por medio de dos rectas paralelas que determinan un plano. En este caso tenemos una recta M y una recta N que son paralelas y estas dos rectas determinan el plano P. Entonces por lógica la recta M está incluida al plano P y la recta N está incluido al plano P también, donde estas dos rectas son paralelas. Entonces de esa manera es como hay una determinación de un plano, ¿ya? Y están las cuatro diferentes formas de determinación de un plano. Ahora sigamos aquí. Tenemos la posición relativa de dos rectas en el espacio. Tenemos aquí rectas secantes. Dos rectas son secantes cuando se intersecan en un punto. Por ejemplo, tengo un plano y tengo la recta M que está incluido en ese plano. Y tengo la recta N que está incluido también en el plano P. Que estos dos rectas se intersecan en un punto K, donde la intersección de la recta M y la recta N es el punto K. Y nos damos cuenta que tanto M y N, la recta M y la recta N, son rectas secantes. Esas son rectas secantes en el plano, claro está. Pero también tenemos, en el caso de la posición relativa de dos rectas en el espacio, las rectas paralelas. ¿Qué son rectas paralelas? Tenemos un plano y tenemos la recta M que está incluido el plano P, la recta N que está incluido el plano P, y vemos que la intersección de la recta M con la recta N es el vacío, o sea, nunca se intersecta aún estando en el mismo plano. Y por lógica tenemos que la recta M y la recta N son rectas paralelas. De esa forma, esa es la posición relativa de dos rectas en el espacio. Y ahora, otra posición relativa de dos rectas en el espacio son las rectas alabiadas o cruzadas. Dos rectas son alabiadas si se intersección es el conjunto vacío y pertenecen a planos diferentes. Por ejemplo, tengo un plano P y tengo la recta MN, ¿cierto? Donde la recta MN intersectada con el plano P es el punto K. Y tengo la recta RS que está incluido en el plano P. Y nos damos cuenta que la intersección de la recta MN y la recta RS es el vacío. O sea, no se intersecan. Entonces decimos que la recta MN y RS son rectas alabiadas. Y eso es lo que indica aquí. Esas son rectas alabiadas. De esta forma podemos diferenciar cuáles son rectas alabiadas. Básicamente están en diferentes planos. Que obviamente estos planos contienen a estas rectas, donde estas rectas nunca se van a cruzar. Entonces por lógica se llaman rectas alabiadas y pertenecen a diferentes planos. Ahora vamos a la posición relativa de dos planos. Por ejemplo, dos planos diferentes en el espacio pueden ser planos secantes si los planos se intersecan en una recta. Por ejemplo, tengo este plano P y tengo este plano Q que se interseca al plano P en la recta M. Te das cuenta que no se intersecan en un solo punto, sino en varios puntos que forman una recta. Esta es la recta M. Entonces nosotros podemos decir que el plano P intersectado con el plano Q es igual a la recta M. Esos son planos secantes. Y también tenemos los planos paralelos que se forman de esta forma. Mira, tenemos el plano P y el plano Q, donde la intersección del plano P con el plano Q es el vacío, o sea, nunca se intersecan y por lógica se llaman planos paralelos, ¿ya? Entonces aquí tenemos es la posición relativa de dos planos. Ahora, la proyección ortogonal sobre un plano. Aquí vamos a hacer las proyecciones ortogonales de un plano. Entre ellos tenemos la proyección de un punto sobre un plano.
Tenemos un plano y tenemos un punto K. Si proyectamos este punto K en el plano P, sería de esta forma. Se formaría una recta, un segmento que se coloca como sombra del punto P respecto al plano del punto K respecto al plano P, y este forma un punto. Como es un punto, forma un punto donde esta línea que se forma aquí es perpendicular a este plano en todas direcciones respecto al plano. Y entonces aquí nos damos cuenta que K, el segmento K1 es perpendicular al plano, ¿cierto? Este es perpendicular al plano, y por lógica K1 es la proyección del punto K sobre el plano P. Y aquí nos vamos a dar cuenta que K1 básicamente es la distancia del punto K al plano P. O sea, un punto proyectado sobre un plano forma la distancia, ¿cierto? Que sería todo esto de acá. Esta es mi distancia. ¿Qué tenemos cuenta? Esta distancia es perpendicular al plano. Entonces, cualquier distancia de un punto a un plano siempre va a ser perpendicular en todas las direcciones respecto al mismo plano. Pero no es la única proyección. Por ejemplo, proyección de una recta sobre un plano. Aquí tenemos, por ejemplo, un plano y tenemos una recta MN. Si proyectamos los puntos de esta recta sobre el plano P, sería de esta forma. O la recta L, primero proyectamos los extremos, que en este caso son el punto M y N. Y proyectamos los demás puntos que se tiene la recta MN o el segmento MN. Y esto va a formar una proyección en el plano, o sea, una sombra, una guía que te vas a dar cuenta debe ser perpendicular, ¿cierto? Y debe ser perpendicular respecto al plano P, ¿cierto? Estas proyecciones que se están formando, estas proyecciones, estas líneas, forman aquí una proyección donde estos puntos proyectados por la recta L forman la recta L', donde al punto M va a ser un M', al punto N, N' y demás puntos, ¿cierto? Y estas proyecciones van a formar una recta, o sea, la recta L, su proyección en el plano P es la recta L', donde L' es la proyección de la recta L sobre el plano P, ¿sí o no? De esa manera es como entendemos la proyección de un punto y de una recta sobre un plano. Pero no es un único, aquí vamos a ver el ángulo entre una recta y un plano. Por ejemplo, si el ángulo formado por una recta y un plano se forman de la siguiente manera. Mira, tengo un plano P, y aquí voy a colocar la recta M, ¿cierto? Con el segmento KL que pertenecen a la recta, ¿cierto? Entonces que cuenta que L, la recta KL es intersectado con el plano P, te da el punto L, ¿cierto? El punto L pertenece a este plano, ¿cierto? Y entonces acá, entonces tenemos que, si proyectamos primero el punto K hacia el plano P, te va a formar el punto M. La proyección de punto K al plano P es el punto M, donde del punto M trazamos una línea al punto L, y vas a darte cuenta que aquí es perpendicular. El segmento KM es perpendicular al plano P. Y nos damos cuenta que ML está incluido al plano P, o sea, pertenece al plano P. Y también nos damos cuenta que ML es perpendicular a KM. Y aquí te vas a dar cuenta que la recta KL y el segmento ML forman un ángulo. Este ángulo es el ángulo que forma una recta y el plano P, teniendo en cuenta esto de acá, que la proyección del punto K genera una perpendicular. Entonces de esa manera forma un ángulo, que en este caso la medida del ángulo KLM es alfa, ¿cierto? Y este alfa es el ángulo que forma la recta M con el plano P, o la recta KL con el plano P. Esto debemos entender bien para poder saber lo que es el ángulo diedro, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí ángulo entre una recta y un plano. Ahora vamos a la distancia entre dos rectas alaviadas. La distancia entre dos rectas alaviadas se realiza de la siguiente manera. Yo tengo aquí un plano P. Tengo que M y N son rectas alaviadas, o sea, M pertenece al plano P y N no pertenece al plano P, está en otro plano. Entonces yo, para determinar la distancia entre dos rectas alaviadas, yo hago que A pertenezca al plano M. O sea, aquí tengo A pertenece al plano M. Y tengo B que pertenece al plano N. Con tal de que la distancia que se forman entre A y B
esta distancia que se forma aquí, que es esto básicamente, A y B, sean perpendiculares respecto a las otras rectas, ¿sí o no? Entonces aquí te vas a dar cuenta que el segmento AB debe ser perpendicular a M, ¿cierto? El segmento AB perpendicular a M. Y el segmento AB también debe ser perpendicular a N, a la recta N. Y te vas a dar cuenta que AB es la distancia de las rectas alabiadas, ¿ya? Y esta distancia de las rectas alabiadas son perpendiculares, o sea, la mínima distancia que se puede ver entre dos rectas alabiadas. Entonces de así definimos lo que es la distancia entre dos rectas alabiadas, de esa forma. Siempre van a ser perpendiculares respecto una de la otra, o sea, este segmento, esta distancia, este segmento que forma aquí de la distancia son perpendiculares a la recta M y a la recta N. Entonces aquí vamos a lo siguiente, en este caso, teorema de las tres perpendiculares. El teorema de las tres perpendiculares es un teorema donde nosotros indicamos lo siguiente, mira, en un plano P tengo la recta K que es perpendicular al plano P, o sea, K es la recta que es perpendicular. Obviamente aquí se van a cruzar en un punto, ¿cierto? Aquí punto. Este punto pertenece al plano P, es la intersección de la recta K y el plano P. Después pongo la recta L que está incluida en el plano P y donde L es perpendicular, la recta L es perpendicular a la recta K, teniendo en cuenta que L está incluido en el plano P. Y después ponemos una recta N que está incluido en el plano P y que es L y N son perpendiculares, la recta L y la recta N son perpendiculares. Entonces cuando tenemos aquí estas tres rectas que son perpendiculares, esta es perpendicular con esta es perpendicular con esta, entonces podemos trazar una recta M que sería de los puntos de intersección de las tres rectas anteriores que son perpendiculares entre sí, K, L, N perpendiculares, ojo, de esta forma. Entonces podemos trazar una recta M que se cruza con la primera recta K y con la última recta N y su intersección. Y te vas a dar cuenta que tanto la recta M como la recta N, que es la última recta que hemos puesto, son perpendiculares. Y ese es el teorema de las tres perpendiculares. O sea, con tres perpendiculares nosotros vamos a cuenta que estas rectas forman perpendicularidad entre ellas, ¿cierto? Porque aquí K es perpendicular a L, N es perpendicular a N, entonces M debe ser perpendicular a N. De esa manera es como es el teorema de las tres rectas perpendiculares, que es un teorema donde se utiliza mucho en problemas de geometría del espacio. Ahora sigamos y nos damos cuenta sobre el teorema sobre planos paralelos. Mira, tenemos aquí teorema 1. Vamos a hallar el teorema de planos paralelos. En este caso, el teorema sobre planos paralelos es teorema 1. Cuando dos planos paralelos se intersecan por un plano secante a estos planos, las intersecciones son rectas paralelas. En este caso, tengo dos planos, plano P y Q, que son paralelos. Y tengo que un plano que interseca, un plano secante que interseca el plano P y el plano Q, donde se forman las rectas AB y CD, ¿cierto? AB y CD, ¿sí o no? Entonces damos cuenta que la recta AB y CD son paralelas, ¿cierto? Y ese es el primer teorema de rectas sobre planos paralelos. Ojo, planos paralelos. Dos rectas paralelas, cuando se interseca por un plano secante, vas a darte cuenta que las rectas que se cruzan con los planos paralelos y las rectas y los planos secantes forman rectas paralelas. El segundo teorema dice dos planos paralelos que se intersecan dos rectas paralelas forman dos segmentos congruentes en las rectas. Entonces aquí tenemos dos planos paralelos, mira, dos planos paralelos. P y Q son planos paralelos. Y te das cuenta que en este caso, si yo tengo dos rectas que son paralelas y que se intersecan en estos planos, te vas a dar cuenta que forman segmentos paralelos. AB es paralelo a CD, ¿sí o no? Siempre y cuando la recta L y la recta L1 sean rectas paralelas. De esa forma. El teorema 3 sobre planos paralelos dice: cuando dos o más planos paralelos se intersecan por una recta y se forman segmentos congruentes, estos planos forman segmentos congruentes para cualquier recta que pase por estos planos. O sea, tengo tres planos aquí, ¿cierto?
estos planos son paralelos. El plano P es paralelo al plano Q, que es paralelo al plano R. Y tenemos que AB es igual a BC, o sea, este es igual a esto. Recuerda que la recta L es una recta secante a estos planos, ¿cierto? Y que son iguales, o sea, los segmentos que forman aquí entre planos de esta recta son iguales. Por lógica, D necesariamente es igual a F, ¿sí o no? D es igual a F. Eso es el teorema 3. Rectas, planos que se intersecan por una recta secante a estos planos y estas longitudes de estos segmentos son iguales. Entonces para una recta que pase por estos planos, una recta secante a estos planos, va a formar segmentos congruentes entre estos planos. Y el teorema 4 es el teorema de Tales, que dice: cuando tres planos paralelos se intersecan por dos o más rectas secantes, se forman segmentos proporcionales. O sea, mejor dicho, tengo tres planos paralelos, P, Q y R son planos paralelos. Entonces tú tienes dos rectas, L y L1, que son secantes a estos planos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que hay una proporcionalidad entre estos segmentos, o la longitud de los segmentos de estas rectas con los planos. O sea, AB dividido entre BC, o sea, esto AB entre BC es igual a esto dividido entre estos. O sea, segmentos AB entre BC es igual de E sobre F. Por eso se le llama el teorema de Tales para planos paralelos. De esa manera es una proporcionalidad. Ya, aquí es como si fuera el teorema de proporcionalidad para rectas paralelas. En este caso, para planos paralelos. Ahora vamos al siguiente. Ángulo diedro. Ya después de saber sobre planos y rectas, vamos a aquí, que es un ángulo diedro. Un ángulo diedro o diedro diedro a la reunión de dos semiplanos que tienen una recta común. ¿Cómo así? Mira, tengo los semiplanos, le llama caras, y la recta común se llaman aristas. Por ejemplo, aquí tengo un plano P, un semiplano P y un semiplano Q, que se intersecan, ¿cierto? O sea, se cruzan estos dos planos en la recta KL, ¿cierto? Mira, dice ángulo diedro a la reunión de dos semiplanos que tienen una recta común. Mira, dos semiplanos que se reúnen y tienen una recta común. Los semiplanos se les llama cara. O sea, aquí vamos a darnos cuenta que estos semiplanos P y Q se les va a llamar cara, ¿ya? Y a la recta común se le llama arista. O sea, el plano P y el plano Q se llaman caras. O sea, estos van a ser caras. Cara P, cara Q. Y el segmento que se forma a la intersección de estos planos se le llama arista. Arista, de esa forma. Se le va a llamar arista. Y te vamos a percatar que si yo formo una recta MX, un segmento MX que es paralelo a la arista KL y que es perpendicular a la arista KL y que se encuentra en el plano P, y formo un segmento que es XN, que es perpendicular a la arista KL y a la cara, y está incluido a la cara Q, nos damos cuenta que esto va a formar un ángulo. Si no, esto se forma un ángulo, o las caras van a formar un ángulo siempre y cuando tengan esta correspondencia de perpendicularidad, como se ve en la figura. Entonces vamos a decir que el segmento MX es perpendicular al segmento KL y el segmento XN es perpendicular al a la arista KL. Ojo, debemos recordar que esta es la arista, ¿ya? Entonces alfa es la medida del diedro KL. O sea, mira, este ángulo va a ser el ángulo que forma el diedro, ángulo diedro, que es el ángulo diedro. El ángulo diedro en este caso es KL, ¿cierto? Este es mi ángulo diedro. Esta es la medida del ángulo diedro. Entonces aquí sería alfa es el ángulo que forma el ángulo diedro. Y nos damos cuenta que la medida del ángulo P del plano P, la arista KL y el plano Q va a ser alfa. De esa manera es como definimos lo que es el ángulo diedro y su medida. O sea, la medida del ángulo que forman dos planos que se intersecan va a formar el ángulo diedro.
Y en este caso debemos entender muy bien cuál es la arista. La arista es KL, el plano P y el plano Q son las caras de este ángulo diedro, ¿cierto? Ángulo diedro. Y debemos entender que los diedros congruentes son cuando tienen igual medida, ¿cierto? O sea, otro ángulo diedro será igual de esta forma tendremos lo que es el ángulo diedro. Ahora vayamos a la clasificación de los ángulos diedros. Tenemos, según la medida de sus ángulos diedros, tenemos diedro agudo. La medida del ángulo diedro es agudo. Diedro recto, cuando la medida del ángulo diedro es un ángulo recto. Diedro obtuso, cuando la medida del ángulo diedro es obtuso. Diedro llano, cuando la medida del ángulo diedro es obviamente llano. Y estos son la clasificación de los ángulos diedros según la medida de los ángulos diedros. Y también tenemos según su posición, la clasificación de los ángulos diedros. Según su posición tenemos ángulos diedros consecutivos, son aquellos ángulos diedros que van uno seguido del otro, como se ve en la figura. Diedros complementarios, ángulos diedros complementarios son aquellos que forman un ángulo diedro recto. Ángulos diedros suplementarios que son aquellos ángulos diedros que forman un ángulo llano. Sí, ojo, tienen que ser dos ángulos diedros que formen un ángulo llano. Y en ángulos diedros opuestos por la arista es cuando, en este caso, estos ángulos diedros se forman por las prolongaciones de los semiplanos de cada uno de los ángulos diedros y forman que estos ángulos necesariamente van a ser iguales. Esa es la clasificación de los ángulos diedros según su posición. Y también tenemos la definición de ángulo poliedro. ¿Qué es un ángulo poliedro? En este caso también se llama ángulo sólido o anguloide. Este ángulo poliedro básicamente es el ángulo que se forma en el espacio. Es la delimitación por tres o más ángulos planos no coplanares que tienen un vértice en común. En este caso en la figura tenemos un ángulo diedro. Aquí lo que voy a tener en cuenta es esto. Mira, tú te vas a dar cuenta. Voy a poner marcador y voy a poner, por ejemplo, aquí el vértice es O, el ángulo poliedro, el vértice es O, porque te das cuenta que aquí las aristas que se forman KO, LO, OM, ON se cruzan en un punto llamado vértice, ¿cierto? Normalmente siempre el ángulo poliedro parte de un punto. Después tenemos las caras, que en este caso tenemos la cara K, O, L, que es esta cara de acá. Mira, te das cuenta, esta es mi cara, ¿cierto? K, O, L. Estas líneas de acá indican que es una cara ya, una cara. Después otra cara que tenemos aquí es la cara L o M, que sería esta cara de acá. Ojo, tener en cuenta que estas caras son planos, por si acaso, son planos. No son curvas o algo por esto, son planos aquí. Esta es la cara L o M. La siguiente cara que vamos a ver es la cara O, M o N. ¿Sí o no? Que es esta de acá. Esta es mi siguiente cara, que obviamente es un plano aquí. Y la otra cara es KON, que es la parte de atrás, que tendría que dibujar, sería más o menos. Vamos a ver aquí, si nos damos cuenta. Sería este de acá, algo así aquí. Este de acá sería de aquí para acá. Ese sería la cara KON. ¿Sí o no? Dese cuenta que cada una de estas caras son diferentes en estos casos, ¿cierto? Y nos percatamos que las caras de un ángulo poliedro son diferentes y tienen diferentes caras. Ahora, los diedros, ¿cuáles son los diedros? Los diedros en este caso le voy a poner una letra D para diferenciar diedro OK. Diedro OK, obviamente, diedro OK sería este, diedro OK, diedro OL, diedro OM o diedro ON, ¿sí o no? Y las aristas, obviamente, las aristas son desde OK hacia adelante. Esta es mi arista, todo esto es mi arista, ya. Todo aquí también OL también es mi arista, hasta allá, hasta el infinito. La arista OM sigue para acá y la arista ON, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la definición de ángulo poliedro tanto para vértice, caras, diedros y aristas, ¿cierto? Pero en la clasificación de los ángulos poliedros tenemos que se clasifica por el número de caras que poseen. Por ejemplo, si tienen tres caras se llama ángulo triedro.
Si tienen 4 caras se llama ángulo tetraedro. Si tiene 5 caras se llama ángulo pentaedro. Y si tiene 6 caras se llama ángulo hexaedro y así. Entonces con esa clasificación nos damos cuenta que el ángulo diedro se utiliza, el ángulo diedro sería para 2 caras, ¿cierto? Y no es un poliedro. No, el ángulo diedro, ojo, ángulo diedro solo tiene 2 caras. Ángulo diedro tiene 2 caras. Tiene 2 caras. Y no es un poliedro, porque para que sea un poliedro tiene que tener más de 2 caras. Entonces por eso es que aquí aparece el ángulo diedro que tiene 3 caras, el ángulo tetraedro que tiene 4, ángulo pentaedro que tiene 5 y ángulo hexaedro que tiene 6. Y aquí vamos a lo siguiente, mira, el ángulo diedro, que es un ángulo muy conocido, que se utiliza mucho, es aquel que se llama diedro, también se le llama diedro, y el ángulo que tiene 3 caras. El ángulo poliedro que tiene 3 caras. Entonces te das cuenta, aquí es un ángulo poliedro. Aquí ya no hemos utilizado aquí estas intersecciones aquí. Te das cuenta que tiene 3 caras, ¿cierto? Obviamente el vértice es O, ¿cierto? El vértice es O. Las caras son el KOL, LOM y KOM, ¿cierto? Listo, esas son las caras. Ten en cuenta que aquí estas caras, obviamente, aquí por ejemplo, KOM es esto, KOM es esto de acá. ¿Sí o no? KOM es esto. La otra cara, esa es la cara LOM, que es este de acá. LOM es la cara de acá. Está aquí adelante, aquí. Y la otra cara es cara KON. A ver, sería la cara KON. Sería la parte de atrás aquí, todo esto. Si no, esta sería mi cara KON. Ojo, estamos hablando de caras ya por si acaso. Ya, entonces de esa manera. Y nos percatamos, ¿qué cosa? Los diedros. En el caso, ¿cuáles serían los diedros? Los diedros sería OK. Diedro sería esto, OK. Diedro sería OL. Y diedro sería OM. Ojo, en este caso dice, profe, ¿cuál serían los diedros? Ah, mira, los diedros OK sería esto, mira. Este es mi diedro. ¿Ya? El otro diedro sería, este es mi diedro OK. Mi diedro OL sería esto. Mi diedro sería este, OL. Y mi diedro OM sería este de acá. Mi diedro OM sería esto. Listo. ¿Sí o no? Ahí tenemos esto. Esos serían los diedros. O los ángulos diedros. Le llamarían también para esta definición ángulos diedros. Entonces tendríamos que poner aquí la arista. ¿Cuál sería la arista? La arista sería OK, o sea, todo esto de aquí. La otra arista sería OL, que sería de aquí a acá. Y la otra arista sería OM, que sería este de acá. Esas son las aristas. Y aquí hemos definido las propiedades fundamentales o los elementos fundamentales de un ángulo diedro. Ahora vamos a decir cómo se pronuncia aquí. Aquí sería OKLM, es el diedro OKLM, ¿cierto? Si escribimos esto y leemos es diedro OKLM, de esa manera. Y sus propiedades, ¿cuáles son del ángulo diedro? Propiedades del diedro. Tenemos el diedro OKLM. Aquí estamos sus ángulos. El diedro M, diedro OK, que vale M, el diedro OL, que vale N, y el diedro OM, que vale P, ¿cierto? Ten en cuenta aquí que debemos saber que aquí son perpendiculares estos valores, o sea, estos ángulos, estas líneas, estos segmentos que se forman aquí, deben ser perpendiculares a esta línea de acá, ¿cierto? Deben ser perpendiculares a las aristas, ¿cierto? ¿Sí o no? Como se ve la figura. Entonces, este ángulo es formado por la perpendicular a las aristas que tiene aquí y forma un ángulo ojo, que este ángulo está en el plano, por si acaso, mira, está en un plano de acá, que se forma básicamente por las caras, o sea, básicamente este ángulo M está formado por las caras del diedro, ¿cierto? O sea, no vayan a pensar que es un ángulo que se forma en forma, o sea, sería así, un ángulo así, no, está formado necesariamente por ¿quién? Está formado por las caras, este ángulo. Y este ángulo diedro obviamente está formado por esta arista, ¿cierto? Por la arista y por las caras. ¿Ya? Entonces la propiedad número 1 del diedro es
Primera propiedad, en todo diedro una cara es menor que la suma de las otras dos y mayor que su diferencia. O sea, si tenemos por ejemplo el diedro n, debe ser menor a la suma de los otros diedros y mayor a la diferencia de los otros dos diedros. Porque aquí debes tener en cuenta que hay tres ángulos diedros, ¿cierto? ¿Ya? En el otro, la segunda propiedad, en todo poliedro la suma de sus caras es menor que 4 rectos. O sea, todo poliedro la suma de sus caras, entonces aquí los ángulos diedros m más n más p es menor a 360 grados y mayor a 0 grados, ¿sí o no? Entonces esa es la segunda propiedad. Y también nos damos cuenta que aquí se forman los ángulos de las caras, ¿cierto? Del diedro, ¿cierto? Y este ángulo de tercera propiedad, en todo diedro la suma de todos los diedros está comprendida entre 180 grados y 550 grados. Entonces en este caso sería alfa más beta más tita es menor a 540 grados y mayor a 180 grados en todo diedro. Recuerda que estas propiedades que hemos hecho anteriormente, la primera propiedad es para un diedro, la segunda propiedad es para todo poliedro, por si acaso, y la tercera propiedad es para un diedro, ¿cierto? La suma de todos los diedros está comprendida entre 180 grados y 540 grados. Y la cuarta propiedad es que en todo diedro que a caras iguales le corresponden diedros iguales y viceversa. O sea, si el ángulo de las caras es alfa y beta, debe ser sus diedros. ¿Cuáles son las formaciones de los diedros aquí? En este caso m es igual a n. Porque mira, la cara alfa, la cara del ángulo alfa, mira, ángulo alfa, su diedro es OM, que es P. Y la cara de beta, su ángulo de la cara de beta, que forma aquí, su diedro es OK. Entonces aquí tenemos cuenta que si alfa es igual a beta, entonces m es igual a p. De esa forma es como tenemos las propiedades del diedro. De esa forma, ya. Ahora, otra propiedad, otro ángulo aquí que debemos conocer del ángulo diedro es el ángulo diedro polar. ¿Qué es un ángulo diedro polar? También se llama diedro suplementario de un diedro. El ángulo diedro polar de un diedro al que se obtiene trazado por un punto interior al diedro dado tres rayos perpendiculares a cada cara. O sea, mejor dicho, mira, tengo el diedro OKLM. Dibujo ahí mi diedro OKLM. Y por un punto interior a este diedro, ya, pongo el punto P y formo tres rectas o tres aristas, como se puede dar, tres aristas que son perpendiculares a las caras de este diedro, ¿cierto? Entonces aquí te das cuenta la arista PA, la arista PB y PC. O sea, aquí será la arista PA es perpendicular a la cara K o L. La arista PB es perpendicular a la cara K o M. La arista PC es perpendicular a la cara L o M, donde se forma el diedro PABC, donde en este caso el diedro PABC es el diedro polar del diedro OKLM. Ese es un ángulo diedro polar. Básicamente, aquí te das cuenta que se va a formar ¿qué cosa? Otro diedro, ¿cierto? Un diedro de aquí está A, aquí está B y acá está C, donde en estos casos son ¿qué cosa? Perpendiculares. Forma aquí un diedro perpendicular, ¿sí o no? De esa manera, aquí recuerda que aquí está a formar estos diedros. Forman, aquí sería un diedro perpendicular a esto. Más o menos aquí. De esa forma. De esa forma es el ángulo diedro polar. Es una definición donde debemos saber para ciertos tipos de problemas. Ahora lo siguiente es la clasificación del ángulo diedro. Tenemos por ejemplo el ángulo diedro equilátero. Las caras de ángulo diedro son congruentes. Por ejemplo aquí está mi ángulo diedro OKLM. Sus caras son congruentes, lo que origina que la medida de sus ángulos de estas caras sean iguales. Y por lógica te queda que alfa es igual a beta es igual a phi, ¿cierto? Que son los ángulos de las caras de este diedro. Y como sabemos que las caras también son diedros, los ángulos diedros también, o sea, la medida de los ángulos diedros también todas son iguales. El diedro de OK es congruente al diedro de OL, es congruente al diedro de OM, donde la medida de estos ángulos van a ser iguales, ¿cierto? De estos ángulos que forman los diedros van a ser iguales, lo que origina que M es igual a N es igual a P, ¿cierto?
O sea, todos estos ángulos son iguales. Ojo, tener en cuenta que estos ángulos alfa, beta y phi son diferentes a los de M, N y P. ¿Ya? Ten en cuenta que los primeros son para las caras y los segundos son para los diedros. ¿Ya? Entonces, esa es la primera clasificación de diedro equilátero. Para un diedro isósceles, dos caras son congruentes. En este caso, tenemos el diedro OKLM, donde vamos a poner que el diedro, la cara KOL es congruente a la cara LOM, lo que indica que la medida del ángulo KOL es la medida del ángulo LOM de las caras. Entonces en este caso tendríamos que alfa es igual a beta, ¿cierto? Alfa es igual a beta. Lo que origina que el diedro de OK sea congruente al diedro de OM, o sea, te das cuenta, el ángulo alfa sería la cara que forma el ángulo alfa, su diedro, ¿cuál es? Su diedro CM. Y la cara del ángulo beta, su diedro es KO, ¿cierto? Y estos van a ser iguales porque como el ángulo alfa es igual a beta, entonces te va a quedar aquí que M es igual a N. M es igual a P, perdón, M es igual a P. ¿Cierto? Este alfa, su ángulo diedro es P. Este beta, su ángulo diedro es M, ¿cierto? De esa manera. Y el último diedro, tenemos el diedro escaleno. Las caras y ángulos diedros no son congruentes. Mejor dicho, que ninguno de sus medidas son iguales. Es un diedro escaleno. Sus medidas, tanto de los ángulos que forman las caras, son diferentes, y de los diedros, ángulos diedros también son diferentes. De esa manera. Ahora vamos a la clasificación de ángulo diedro. Diedro unirrectángulo. Una cara mide 90 grados. En este caso, la medida del ángulo LOM es 90 grados. O sea, una de las caras de este ángulo diedro mire cuándo 90 grados, ¿sí o no? 90 grados. Es un ángulo diedro unirrectángulo. Otro tipo de diedro es el diedro birrectángulo. Dos caras miden 90 grados y dos diedros rectos. En este caso te das cuenta, mira, la medida de la cara KOL es igual a la medida de la cara KOM, que vale 90 grados. O sea, estas dos caras miden 90 grados. Y por lógica, sus ángulos diedros van a ser iguales. En este caso, la cara KOL, su diedro es este, mira. Su diedro es este, OM. Y la cara KOM, su diedro, ¿cuál es? Su diedro de esta cara es este, ¿cierto? Entonces estos dos van a ser iguales, que van a ser iguales a 90 grados, ¿sí o no? Y vamos al último diedro, que es diedro rectángulo. Dice, las caras y diedros vienen 90 grados. En este caso tenemos que las tres caras de este diedro miden 90 grados. Entonces aquí todo esto mide 90 grados y sus diedros, ángulos diedros, también miden 90 grados, ¿cierto? De esa forma. Ojo, tener en cuenta que aquí, si te percatas, si formadas aquí el diedro aquí, si formadas aquí el diedro de este de acá, si por acá, te das cuenta que forman aquí una especie de cateto, ¿cierto? Por ejemplo, mira, vamos a poner acá una marcación. Vamos a marcar con otro color amarillo. Y esto es mi cara. ¿Cuál cara? KOM. La cara KOM, ¿sí o no? Y te das cuenta que esa cara es como si fuera un cateto, ¿sí o no? Es como un cateto de este diedro, ¿cierto? Por si acaso, alguna vez le llaman diedro. Esta cara, la otra cara es cara KOL. Es como si fuera otro cateto, ¿cierto? Y la otra cara, que es la cara que está en el suelo, que en este caso sería la cara OLM. OLM es la otra cara que se formaría como si fuera una cara cateto. Y estos tres generan o forman ¿qué cosa? La cara hipotenusa, que viene a ser esto de acá, ¿cierto? Esta es mi cara que forman las tres catetos de ese diedro. Catetos, bueno, no se llamarían caras que forman el diedro que está ahí, de esa manera. Entonces aquí debemos entender esto, por si acaso. En estos casos, nosotros vamos a tener que entender muy bien qué tipo
de caras estamos utilizando en este problema. Tú te das cuenta que aquí esta cara, la cara KOM, está formando la cara KOL, la cara que más. Vamos a poner aquí las caras, a ver qué serían las caras ahí. Las caras de las caras serían, ¿cuáles serían las caras? Sería KOM, KOL y LOM. Y que la cara, en este caso, estas son como si fueran catetos, se llaman, a veces algunos problemas lo llaman catetos. Y la cara KLM es la cara hipotenusa, por si acaso. De esa manera. Algunos problemas toman en cuenta esto, muchachos. Entonces ahí tenemos la clasificación de los ángulos diédricos en un rectángulo. Ahora, con esto ya recién vamos a lo que son los poliedros. ¿Qué son los poliedros? ¿Qué son los poliedros? Tenemos aquí que los poliedros, también llamados sólidos geométricos, que son la porción del espacio que se encuentra limitado por 4 o más polígonos planos no coplanares que se llaman caras. Puede ser convexo o no convexo. Tenemos, por ejemplo, este poliedro. Este poliedro se llama poliedro. En este caso tiene vértices. Estos vértices se llaman P, Q, R, S, M, N, K, L, M, N, P, Q, R, S, ¿cierto? Esos son mis vértices. Obviamente aquí te das cuenta, profe, aquí los vértices sería claro está. Mira, aquí están los vértices, mira. Listo, vértices aquí. Y las caras, ¿cuáles serían las caras? Las caras obviamente sería la cara KLM, KLMN, KPSN, KPQL, QRML, MNSR y PQRS. Recuerda que es un poliedro y los poliedros están formando caras planas. Ojo, caras planas por si acaso. Entonces los poliedros tienen esa forma. Y tenemos las aristas, que en este caso las aristas son básicamente esto. Mira, tú te das cuenta, KL. Acá es una arista KL, LM, otra arista, MN, otra arista, KN, otra arista, aquí está, KP, KP es una arista aquí, PQ es otra arista, QL es otra arista acá, QR es otra arista, RS aquí está la otra arista, PS aquí está la otra arista, SN la otra arista y RM la otra arista. ¿Te das cuenta? Tiene aristas, tiene caras y aquí tenemos un ángulo que forma, por ejemplo, una cara. La cara KLMN y la cara SRMN. Y forman un ángulo diedro. Ojo, forman un ángulo diedro. Te das cuenta que esta cara debe ser perpendicular a esto. Y también la de debajo, ¿cierto? Y este forma un ángulo diedro. Normalmente los poliedros están formando ángulos diedros. Y en este caso, ¿cómo se llama este poliedro? Se llama poliedro, puede llamarlo KLMN PQRS, poliedro, así, poliedro, puedes ponerlo así, en una forma de escribir un poliedro. Después vamos a dar cuenta que hay varios poliedros que puedes dibujar teniendo en cuenta esta definición. Entonces aquí lo que vamos a hacer es los tipos de poliedro. Entre los poliedros tenemos el poliedro convexo, que el poliedro convexo es, ahora tenemos el poliedro convexo si todos los vértices quedan en el mismo semiespacio respecto del plano que contiene cada cara. O sea, aquí tenemos un poliedro convexo, y el poliedro convexo tenemos el poliedro no convexo, que si los vértices quedan en uno o otro semiespacio respecto al plano que contiene al menos una de sus caras. O sea, aquí ¿cómo determinamos un poliedro? Normalmente los poliedros, para hacer, dice ahí, poliedro convexo, si todos los vértices quedan en el mismo semiespacio respecto del plano que contiene una cara. O sea, por ejemplo, si tú te das cuenta, aquí vamos a poner vamos a marcar aquí y ponemos esta cara de acá. Si yo aquí pongo esta cara, aquí dibujo esta cara nomás, esta cara, ¿qué me percato? Que los otros vértices se encuentran en este lugar de acá, ¿cierto? Y entonces cuando están en el mismo lugar, y decir que están en el mismo semiespacio, y como están en el mismo espacio es poliedro convexo. En cambio, en este de acá, si yo separo aquí esta cara, vamos a poner esta cara de acá, entonces yo digo esta cara, tú sigues proyectando, te vas a dar cuenta que la cara seguiría para acá, ¿cierto?
Te das cuenta que aquí hay vértices que están en este semiespacio, pero hay vértices que no están en el mismo semiespacio. Y te das cuenta que por eso se llaman poliedros no convexos. Entonces esa es la definición que tenemos acerca de los tipos de poliedros convexos y no convexos. Ahora vamos a las propiedades del poliedro. ¿Cuántas propiedades del poliedro tenemos? El teorema de Euler dice: en un poliedro se cumple que el número de caras más su número de caras más su número de vértices es igual a su número de aristas más 2. O sea, número de caras más número de vértices igual número de aristas más 2. En este caso vamos a poner C, que significa cara, número de caras, V mayúscula, que significa número de vértices, y A mayúscula, número de aristas más 2. Este es el teorema de Euler que más se utiliza en algunos casos. Ya, de esa manera. Y tenemos que la suma de la medida de los ángulos interiores de todas las caras es igual a 360 grados por el número de vértices menos 2. O sea, en un poliedro vas a cumplir que la suma de la medida de los ángulos interiores de las caras de un poliedro es igual a 360 grados por el número de vértices menos 2, que sería de esta forma. Suma de la medida de los ángulos interiores de las caras de un poliedro es 360 grados multiplicado por el número de vértices menos 2. Estas son propiedades de un poliedro, las fundamentales. Pero también tenemos las propiedades del poliedro cuando es para un poliedro de A aristas que está formado por C caras, que tiene N1, N2, N3 hasta NC lados, se cumple que el número de aristas es la suma de los lados entre 2. O sea, la arista, ¿cuánto es? La suma de todos los lados entre 2, ¿cierto? O sea, básicamente aquí lo que te dice en esta propiedad es que aquí las aristas está formado por el tipo de caras que tiene y por la suma de los lados que tiene estas caras dividido entre 2. Además tenemos esta propiedad que dice: si un poliedro que está formado por K regiones poligonales de N lados y que tiene K1 regiones poligonales de 1 N1 lados, K2 regiones poligonales de N2 lados, K3 regiones poligonales de N3 lados, hasta Km regiones poligonales de Nm lados, tiene el número de aristas igual a ¿cuántas aristas? Sería el producto, la suma del producto del número de regiones poligonales por el número de lados de estas regiones poligonales. O sea, K1 por N1 más K2 por N2 más K3 por N más puntos sucesivos más Km por Nm sobre 2. Ojo, ten en cuenta que aquí ocurre cuando, por ejemplo, un poliedro está formado por caras de triángulos, por cuadriláteros, por pentágonos, por hexágonos. O sea, un poliedro normalmente puede estar formado aquí. Este también por acá está formado por caras de triángulos y caras de cuadriláteros o pentágonos inclusive. O sea, sus caras no son únicamente no es una figura geométrica plana, sino de varias figuras geométricas planas. Entonces, para ese caso, el número de aristas se determina por esta fórmula, donde tienes que hallar el número de regiones poligonales y el número de lados de esas regiones poligonales. Y por esto, de esta fórmula podemos determinar cuántas aristas tiene. Entonces, de esa manera son las propiedades del poliedro. Y también tenemos la semejanza de poliedros. ¿Qué ocurre? Dos poliedros son semejantes cuando tienen el mismo número de caras respectivamente semejantes. Sus ángulos poliedros congruentes, los elementos homólogos dispuestos del mismo orden. O sea, mira, tengo dos poliedros. Poliedro aquí, el primero y el segundo, que son semejantes. ¿Cómo es que sé que son semejantes? Primero, yo tengo que ver que el ángulo diedro, uno de sus ángulos diedros son iguales. ¿Ya? Segundo, que que las aristas, que dos aristas sean proporcionales con su homólogo. Mira, aquí la arista A y B y MN son proporcionales con sus homólogos. Primero, debes saber que la arista alfa es igual a beta, ¿cierto? Primero alfa y beta. Primero debes ver que las figuras totalmente sean muy parecidas una del otro, ¿cierto? Tengan la misma cantidad de caras, ¿cierto? Por eso son semejantes cuando tienen el mismo número de caras respectivamente semejantes. Mira, las caras son semejantes una a otra. Después te tienes que ver aquí, los aristas aquí deben ser proporcionales. Por ejemplo, A sobre B, A entre B es igual a M sobre N. Ya con esto haces lo siguiente. A este valor divides las aristas proporcionales, o sea, A entre B o B entre N es igual, esta proporcionalidad es igual a una razón, donde esta razón tú la vas a utilizar
para el área 1 o el área 2 de cada una de estas, que es una área de acá que está formando por estas caras, debe ser a sobre m al cuadrado, ¿cierto? O a cuadrado sobre m cuadrado, o sea, igual a la razón al cuadrado. O si quieres el volumen de estos dos poliedros, el volumen de la primera, volumen del primero sobre el volumen del segundo es igual a la razón al cubo o al cubo sobre m al cubo, o sea, los lados, lados aquí va a ser, estas son aristas homólogas, de esa manera. De esa manera es como es la semejanza de poliedros. Tener en cuenta, muchachos, que aquí debemos saber muy bien las primeras tres condiciones para poder utilizar las siguientes dos, ¿sí o no? Primero debes saber esto, primero se comprueba primero comprobamos esto, comprobamos y después analizamos. Después esto es lo que concluye. Esa es la semejanza de poliedros. Pero también tenemos la semejanza de poliedros para el siguiente teorema. Todo plano paralelo al plano de la base de una pirámide determina una pirámide parcialmente semejante a dicha pirámide. Se cumple. O sea, para un poliedro que tiene esta forma de pirámide. Esto es una pirámide por si acaso. Si tenemos la base y tenemos otra base que es paralela, ¿cierto? Y te das cuenta que van a formar diferentes alturas porque tienen diferentes alturas. La base que se ha formado en este caso, nos damos cuenta que OM entre OA es igual a ON entre OB es igual a OQ entre OC, o sea, H1 sobre H. Recuerda que este H1 y H son las alturas que tiene este poliedro de forma piramidal. Y dos, que tenemos aquí que el triángulo MNQ es semejante al triángulo ABC, o sea, este triángulo que se forma aquí es semejante a este triángulo. Y por esta relación tenemos que el área del triángulo MNQ sobre el área del triángulo ABC es igual a ¿quién? A la altura 1 al cuadrado sobre la altura al cuadrado, o sea, la altura del ¿cómo se llama? De la base pequeña, del poliedro pequeño que se formó por esta base que es paralela a la base mayor, a la base del poliedro, sobre la toda la altura, ¿ya? Y el volumen de este poliedro o MNQ dividido entre el volumen de todo el poliedro OABC es igual a la altura que se forma del poliedro OMNQ al cubo dividido entre la altura que se forma del poliedro OABC, ¿cierto? De todo esto al cubo. De esa manera es como podemos hacer la semejanza de poliedros para el caso de una pirámide. Ojo, una pirámide también, esto también cumple para conos, también para conos, ¿ya? Entonces tenemos la semejanza de poliedros. También, ¿qué más? Poliedros regulares. ¿Cuáles son los poliedros regulares? En este caso son poliedros donde sus caras son polígonos regulares de igual número de lados, donde estos lados son congruentes. Los poliedros son regulares, son 5: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro y cosaedro. Esos no son, solo hay 5 poliedros regulares. En este caso tenemos estos poliedros, miren, los 5 poliedros regulares. Y podemos decir lo siguiente: en el tetraedro regular se limita por 4 triángulos equiláteros. Ojo, triángulos equiláteros. El tetraedro es una pirámide triangular, como se puede ver en la figura. Tiene las caras y su altura, y todas las aristas miden igual, ¿cierto? Tienes vértices, obviamente, y nos damos cuenta que si puedes desdoblar aquí, separar, cortar un poco el tetraedro, se va a formar aquí 4 triángulos equiláteros iguales que se forma aquí. O sea, esto lo que genera un tetraedro. Y nos damos cuenta que los elementos del tetraedro regular, número de caras, ¿cuánto tiene? Tiene 4 caras. Número de vértices, tiene 4 vértices, ¿cierto? Y número de aristas, tiene 6 aristas, ¿cierto? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y aquí la altura de este tetraedro es A dividido entre 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 6. El apotema es A dividido entre 12 por raíz cuadrada de 6. Recuerda que el apotema se forma de aquí, mira, del vértice, ojo, este es mi vértice, una perpendicular a la base, ¿cierto? Este es mi apotema, ¿cierto? Que es apotema, ¿cuánto vale? A sobre 12 por raíz cuadrada de 6. El área de superficie lateral, o sea, el área de superficie lateral básicamente es todo esto de acá. No, espérate, no, momento.
El área de superficie total, perdón, aquí se llama área de superficie total. Este hay que poner aquí, total. Es igual a ¿quién? Al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Básicamente el área de superficie lateral, si tú ves aquí, sería todo esto. Suma este, más este, más este, más este. Que sería al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Y el volumen del tetraedro regular es al cubo sobre 12 por raíz cuadrada de 2. Normalmente los tetraedros son los más conocidos y los que más se utilizan en problemas de examen de admisión. Entonces hay que saber muy bien qué es un tetraedro. ¿Ya? Siguiente. El hexaedro regular. ¿Qué es el hexaedro regular? Se encuentra limitado por 6 cuadrados. También se llama cubo. El hexaedro es un prisma cuadrangular. Es otra definición aquí. Y tenemos aquí el cubo o hexaedro regular. Si te das cuenta, sus aristas todas miden iguales. ¿Ya? Y si tú lo puedes cortar, puedes formar una figura como esta. Con las caras del hexaedro. Obviamente, con las caras del hexaedro. Y te percatas que el número de caras son 6, el número de vértices son 8 y el número de aristas son 12. ¿Sí? Y este total aquí será total. Acá tenemos que D es igual en la diagonal, ojo, aquí la diagonal en este caso es A por raíz cuadrada de 3, ¿cierto? El apotema es a medios, ¿sí o no? ¿Sí o no? El apotema es a medios. El área de superficie total es 6a cuadrado, ¿cierto? Básicamente suma todas estas las superficies, la superficie total del hexaedro. Y el volumen del hexaedro regular es al cubo, ¿cierto? Entonces es el hexaedro regular o cubo. En el siguiente poliedro regular tenemos el octaedro. Está limitado por 8 triángulos equiláteros. Básicamente un octaedro tiene 8 caras, por eso se llama octaedro, ¿ya? Y estas caras forman triángulos equiláteros, ¿ya? En este caso, tenemos que si tú desdoblas las caras de un octaedro regular, se forma una figura así parecido a esta. Y te das cuenta que forma 8 caras. Entonces, como tiene 8 caras, el número de vértices te vas a dar cuenta que son 6 vértices, ¿cierto? Como te das cuenta aquí en la figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y te das cuenta que todos estos triángulos de las caras, ojo, las caras son triángulos equiláteros. Y el número de aristas que vas a ver, te vas a dar cuenta que son 12 aristas, ¿sí o no? Entonces tú te das cuenta que la diagonal mayor, la diagonal mayor de estas, de este octaedro, o sea, la diagonal, te vas a dar cuenta que la diagonal de cualquier de estas aristas a otra, a la arista, perdón, de un vértice a otro vértice opuesto, va a ser A por raíz cuadrada de 2. El apotema que se forma de aquí a acá, el apotema que está aquí, apotema, como se ve en la figura, se forma de que de A sobre 6 por la raíz cuadrada de 6. Y el área de superficie total es 2 por raíz cuadrada de 3 por A cuadrado, ¿cierto? Recuerda que es la suma de todos estos triángulos, ¿sí o no? Y te va a quedar 2 por raíz cuadrada de 3 por A cuadrado, ¿cierto? Y el volumen de un octaedro es la arista al cubo dividido entre 3 por la raíz cuadrada de 2. Recuerda que A es la arista de este octaedro regular. Ahora pasamos al dodecaedro regular. ¿Qué es el dodecaedro regular? En este caso el dodecaedro regular es limitado por 12 pentágonos regulares. O sea, las caras de este dodecaedro son pentágonos regulares, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la figura de un dodecaedro regular donde te percatas que tiene ¿cuántas caras? 12 caras. Mira, 6 aquí y 6 atrás, ¿cierto? 6 adelante y 6 atrás. Y obviamente las aristas miden A. Entonces tú cortar estas aristas formarías una figura así, con 12 caras como se ve aquí, que es un pentágono regular. Y que los elementos del dodecaedro regular son 12 caras, 20 vértices y 30 aristas. ¿Ya? Y el apotema que se forma, ojo, el apotema sería básicamente de un lado a otro, sería a medios por la raíz cuadrada de 25 más 11 por raíz cuadrada de 5 sobre 10. O sea, el apotema es la arista dividido entre 2 por la raíz cuadrada de 25 más 11 por raíz cuadrada de 5 entre 10. El área de superficie total va a ser 15 veces
la arista al cuadrado por raíz cuadrada de 5 más 2 raíz cuadrada de 5 sobre 5. Y el volumen de ese dodecaedro regular es 5 veces la arista al cubo sobre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 47 más 21 por raíz cuadrada de 5, todo esto entre 10. ¿Ya? De esa manera es como se llama el dodecaedro regular. Normalmente en los polígonos regulares aquí nosotros debemos saber únicamente debemos saber el número de caras, número de vértices, número de aristas y la apotema. Muy poco en este caso para el dodecaedro regular nos piden hallar el área de la superficie total o el volumen, o inclusive el apotema para el dodecaedro regular. Normalmente nos piden los elementos del dodecaedro regular. ¿Ya? Otro tipo de poliedro regular es el icosaedro regular, que está limitado por 20 triángulos equiláteros, o sea, sus caras son 20 triángulos equiláteros. En este caso, un dodecaedro regular, sus caras son formadas por triángulos equiláteros de arista A. Si tú cortaras estas caras, este poliedro, las caras, solo utilizas las caras, formarías una especie de figura como ves aquí, del icosaedro regular. Y te das cuenta que el icosaedro regular tiene 20 caras, 12 vértices y 30 aristas, ¿cierto? La apotema en este caso sería la arista sobre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 7 más 3 por raíz cuadrada de 5 entre 6. El área de superficie total viene a ser toda la suma de estas áreas, que sería 5 veces la arista al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Y el volumen del icosaedro regular es 5 veces la arista al cubo sobre 6 por raíz cuadrada de 7 más 3 por raíz de 5 sobre 2. Ese sería el volumen del icosaedro regular. Entonces eso es lo que indicamos aquí cuando hablamos de polígonos regulares, poliedros regulares. Y hay que saber algo, un poliedro conjugado. Básicamente un poliedro conjugado también se le llama poliedro dual. Dos poliedros son conjugados cuando el número de caras de uno de ellos es igual al número de vértices del otro. ¿Ya? Y aquí tenemos lo siguiente. Por ejemplo, en este caso tenemos los poliedros inscritos en otros poliedros. Por ejemplo, en la primera figura tenemos un poliedro que está inscrito en otro poliedro. Y para que sea inscrito en otro poliedro, o poliedro conjugado como se llama aquí, los puntos de vértices de ese poliedro deben pertenecer a las caras del otro poliedro, donde el primer poliedro está dentro del segundo poliedro. Por ejemplo, en aquí tenemos un tetraedro que está inscrito en otro tetraedro, donde te das cuenta que los puntos vértices del tetraedro pequeño son puntos de las caras del tetraedro grande. Por ejemplo, en el siguiente tenemos un octaedro regular dentro de un hexaedro regular, ¿cierto? Donde los puntos vértices del octaedro pertenecen a las caras del hexaedro regular o del cubo. En la siguiente figura tenemos un hexaedro regular dentro en un octaedro regular, donde los puntos vértices del hexaedro regular o del cubo son puntos de las caras del octaedro regular. En el siguiente caso tenemos un dodecaedro y un icosaedro, y en el siguiente caso tenemos un icosaedro dentro de un octaedro. Estos son los poliedros conjugados. Debemos tener en cuenta que en este caso a veces nos dicen problemas donde tenemos este tipo de ejemplos, y aquí debemos tener mucho cuidado. Porque estos puntos que están aquí, estos puntos vértices de los poliedros que están dentro del otro poliedro, son puntos que están en el centro de esas caras, por si acaso, en el centro de esas caras. Entonces, de esa manera es como termino explicando sobre la teoría sobre geometría del espacio. En este caso ya sabemos rectas y planos del espacio. También conocemos ahora lo que es un ángulo diedro, ángulos diedros, también lo que son poliedros y los poliedros regulares. Esto es definición básica para poder saber y entender acerca de problemas
problemas sobre este tipo. Espero que me hayan entendido, muchachos. Recuerda que nuestro fin es verte ingresar. Nuestro fin es verte ingresar de Academia Omega de Piura. Y por favor, si tienes tu like, pon tu like ahí para seguir teniendo más suscriptores y poder dar este material a otras personas.